La reunión del Gobierno de la FEM con la vicepresidenta cuarta, con Teresa Rivera, encargada del ámbito de la desescalada y de la recuperación social económica, con el ministro de Sanidad, que estuvo un rato de la reunión, y con la ministra de Política Territorial. Bueno, para poner en común las cuestiones que tienen que ver con estos dos aspectos, desescalada de la crisis y el estado de la reconstrucción social y económica. Y ahora me suena el teléfono, que siempre pasa en estos casos. Bueno, el planteamiento es, primero, el papel de los ayuntamientos en estas dos fases va a ser muy importante, de los ayuntamientos y de las corporaciones locales en general, de las diputaciones, consels, cabildos y los ayuntamientos de un determinado tamaño de población. Hay muchas preguntas y tenemos que encontrarle las respuestas. La desescalada, como es ya sobradamente conocido a estas alturas, va a ser asimétrica y, por tanto, en la medida en que está diferenciada de las diferentes formas y va a tener diferentes velocidades, va a requerir de un papel muy activo de los responsables del ámbito local. Porque en cada una de las ciudades iremos haciendo el proceso a la velocidad que aconsejen los indicadores de cada uno de los territorios. Como es natural, el Gobierno de España llevará adelante todo el planteamiento global del ámbito sanitario, por un lado, conjuntamente con las comunidades autónomas, y en base a eso ir marcando la desescalada. La desescalada significará el ir hacia una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad requiere gestionar y responder a cuestiones tales como cómo va a ser el siguiente y la forma del transporte urbano y el transporte en las grandes ciudades o interurbano en el territorio español, porque la cercanía en el transporte colectivo significa un riesgo y, por tanto, puede suceder que haya un rechazo ciudadano a utilizarlo y, por tanto, generar problemas de vuelta a los viejos modelos de congestión medioambiental del transporte. Y en esa dinámica tendremos que buscar respuestas. En el momento en el que se incorpore en la actividad por parte de los ciudadanos estar en los espacios públicos, tenemos que responder de qué forma, con qué distancias, cómo se marcan las normas para la utilización. Tercero, estamos en una época en la que empieza a haber manifestaciones colectivas festivas y de ocio, ¿verdad?, en el sentido de los conciertos, las fiestas, y tenemos que dar una respuesta a cómo hacerlo o no hacerlo. Hay municipios que ya están cancelando sus celebraciones festivas. Cuando se reincorpore la actividad comercial, comercio de cercanía, pequeño y mediano comercio, y hoy ustedes, los medios, hablaban mucho de algunas de los riesgos que habrá en esta actividad, tenemos que responder a cómo le hacemos frente. Cuando se establezca la utilización de cafeterías, restaurantes, tenemos que responder a la forma en la que se van a utilizar. Y estoy poniendo preguntas que nos hacemos todos, los gestores de la acción pública, pero que se hacen los ciudadanos y que se hacen los medios de comunicación. En algunos lugares, ¿en qué forma vamos a gestionar este verano? País de tanta playa como España, o mi propia ciudad, que tiene un sinfín de kilómetros de playa, ¿cómo se van a ocupar? ¿De qué forma? ¿Con qué capacidad? ¿A qué distancia? ¿Cómo hacemos que eso se mantenga y se respete? Ya no les quiero decir nada, y no quiero entrar en ello, de las concentraciones por actividad deportiva. No quiero entrar ya en ese tema, que ya tiene su polémica concreta. Por tanto, ¿cuál es, por favor, si no hablamos? Y por tanto,
¿Cuál es el planteamiento que nosotros le planteamos al Gobierno de España y el Gobierno de España acepta? Nosotros tenemos que tener, primero, una relación de intercambio de información muy fluida. Y segundo, crear el marco de intercambio de opiniones, de experiencias y de conocimiento de las dos administraciones. Y si estuviesen las comunidades autónomas, óptimo, porque seríamos las tres administraciones. ¿Para qué? Para que quien tiene que tomar la decisión, de acuerdo con las competencias del estadio en el que estamos viviendo, del desarrollo del estado de alarma o de la desescalada, las tome sabiendo que los demás las compartimos, conocemos las soluciones, tenemos las respuestas y las vamos a poner en práctica. Acaba de suceder, esto no se trató, pero es mi propia reflexión, ¿no? La salida de los niños y las niñas a la calle. Bueno, pues hubo que ir corrigiendo sobre la marcha en muy poquitas horas y el Gobierno mostró la flexibilidad de corregir la primera decisión. Por tanto, yo creo que es bueno que antes de plantear nosotros mismos, porque una parte de la responsabilidad va a recaer en los gestores locales de cómo gestionamos cada uno de estos escenarios una vez que el Gobierno de España tome las decisiones marco, haberlo discutido en los foros de intercambio de opinión y de facilitación de decisión con el Gobierno de España. Y por eso se va a constituir este foro, este círculo, esta relación y espacio de relación institucional entre la FEN, los ayuntamientos, las corporaciones locales en general y el Gobierno de España. En un nivel técnico no exento también de una cierta dimensión administrativo-política. ¿Para qué? Para empezar a anticiparnos desde ya a las decisiones que vamos a tener que tomar dentro de no mucho más allá de unas poquitas semanas. Y por tanto, por delante todo este tiempo y por delante todo este trabajo. Bueno, fue un intercambio de opiniones fluido. Yo agradezco muchísimo la reunión. Celebraremos una reunión de estas características cada semana o cada 15 días y, por tanto, ya se está produciendo una incorporación de los ayuntamientos, de las corporaciones locales, a cooperar en la solución de la pandemia, en la solución de la desescalada y en la solución de la reincorporación económica de sectores de cercanía que van a estar muy ligados a nosotros. Y después, en los ayuntamientos estamos creando prácticamente todos espacios de encuentro económico. Yo reuní en esta ciudad las 50 empresas más importantes, 50 sectores económicos, con empresas de 7.000 trabajadores o ámbitos económicos de la automoción con 35.000, o el naval con 15.000, o el sector pesquero que moviliza 34.000 trabajadores. Y eso al lado de los pequeños comercios, y ya tenemos este foro constituido para ver de qué forma afrontamos la reconstrucción. Y antes de la reconstrucción es preciso la desescalada. Pues en base a eso, nosotros queremos seguir teniendo esta relación con los otros interlocutores porque las decisiones van a tener que ser conjuntas. Y por tanto, cada semana, cada 15 días y en el foro conjunto de forma permanente, mantendremos esta relación. Como es natural, la parte que tiene que ver con la pandemia y la sanidad y los marcadores y los indicadores y el seguimiento del coronavirus en cada uno de los espacios y en cada uno de los momentos corresponde al Gobierno de España y a las comunidades autónomas. Nosotros ofrecemos nuestra cooperación y nuestra involucración total en generar la nueva cultura, los nuevos hábitos, la nueva forma de relación, la nueva utilización de los espacios, la nueva forma de acceder a los espacios económicos de cercanía, porque creemos que en ese espacio se está jugando una parte muy importante del éxito de la lucha contra el coronavirus y de la reconstrucción social y económica en España. A su disposición, ¿para alguna pregunta? Entiendo que no hay ninguna pregunta. Muy bien. Venga, cada uno que se identifique, porque yo no soy capaz y nosotros no sabemos quién es. Adelante. María José Artuch, de la agencia Europa Press. Adelante. Si quiere más o menos un calendario de cuándo podría empezar a aplicarse alguna medida. Usted ha hablado de varias semanas.
No sé si puede concretar un poco más. No, hoy en la reunión no se habló de calendarios, ¿no? El calendario conocido ya lo contó el ministro de Sanidad y el presidente de Gobierno en estos últimos días, en la prórroga del estado de alarma y en esta decisión ya para el próximo domingo de la salida de los niños a la calle. El resto nos los irán comunicando cuando tomen las decisiones y nosotros lo que haremos será encargarnos del buen funcionamiento de esas decisiones. Me interesaba también el asunto que ha comentado usted del transporte público, porque sobre todo en las grandes ciudades efectivamente puede ser un gran problema, que la gente tenga miedo de subirse a los metros, de subirse a los autobuses. No sé si desde la vicepresidencia, que además lleva el tema de transición ecológica, están ya planteando algunas soluciones, han desbozado por dónde podrían ir las cosas. Gracias. Bueno, lo que hicimos en la reunión fue hablar de la circunstancia concreta, del problema, de lo que va a suceder, ¿verdad? Cuando se reanude la actividad, pues puede haber un cierto temor al transporte público, puede considerar alguna gente que hay alguna inseguridad o algún riesgo de contagio y, por tanto, utilice más otro tipo de transportes y singularmente los transportes individuales. Y eso puede eventualmente dar lugar a alguna saturación de tráfico, a retomar los viejos esquemas de un nivel de contaminación muy elevado, y esto lo tenemos que tratar. Y esto tenemos que ver colectivamente cómo se le puede hacer frente, pues en España, en las, digamos, 100 ciudades o 150 ciudades más importantes, que es donde puede aparecer este problema. Bueno, pues la reunión fue para detectar estas cuestiones y para buscar la forma y los puntos de encuentro para plantear respuestas y llevarlas adelante. Alcalde, soy Jaime González de Acelerario. No sé si se ha planteado en esa reunión algún tipo de, vamos a llamarla, colaboración económica entre el Gobierno central y los ayuntamientos de cara a poder salir adelante con algunas de las medidas que irán puntualizando más adelante, pero ver esa posibilidad, sobre todo en esos ayuntamientos que no tengan superávit remanentes. Bueno, saben ustedes que nosotros ahí como Federación de Municipios tenemos una postura muy clara. El superávit de los ayuntamientos de este año, 3.830 millones, se tiene que utilizar en cada municipio que lo tenga, pero coordinado con el Gobierno para la consecución de todos estos objetivos de lucha contra el coronavirus. También queremos que se utilicen los remanentes en aquellos casos que los tenemos, y creemos que es muy interesante esto, porque nosotros lo que estamos planteando es que podemos actuar de motores locales, de atención a la economía y de reposición de tantas dificultades que hay en este momento en la economía. En nuestro propio ámbito local es cierto que hay ayuntamientos que no tienen superávit, hay ayuntamientos que no tienen remanentes y hay ayuntamientos que tienen PEFs y, por tanto, situaciones económicas complejas. Bueno, pues en estos ayuntamientos queremos plantear la Hacienda la articulación de que sean dotados de liquidez, ya se verá la forma, ¿no?, para que puedan hacer frente también a la reactivación de sectores económicos en sus municipios. Alcalde, soy Ana Fuentes. Quería preguntarle si puede concretar algo sobre este foro técnico que se va a construir entre el Gobierno y los ayuntamientos y los... Bueno, tendremos que verlo conjuntamente. No es bueno que diga el presidente de la FEN cómo va a ser, ¿no? Yo lo planteé, fue aceptado por el Gobierno y yo lo agradezco porque creo que es muy interesante, porque es esa forma de tener un foro que vaya tomando decisiones a medida que se vayan planteando las cuestiones, que ya ven. En el caso de los niños, pues en escasamente 4 horas hubo que hacer un cambio de posición. Y por tanto, en esta crisis en la que no hay cartas de navegación ni hay brújulas para orientarse, lo que tenemos que hacer es tener una rapidísima capacidad de reacción. ¿Y este órgano qué queremos que sea? Pues con técnicos de la FEN, técnicos de los ministerios y, por tanto, técnicos del Gobierno de España y tener preparados todos los escenarios con las respuestas oportunas. Yo creo que en ese foro debe haber también algunos responsables con una cierta visión política para ordenar. Política me refiero de capacidad de liderazgo y de capacidad de implementación, no político-partidaria, nada más lejos
de mi intención que eso, pero que tengan una cierta capacidad política para buscar las formas de la implementación. Bueno, pues al final deberá ser eso, un número de técnicos, pongamos 10 o 12, que intercambien opiniones y que puedan ir hablando, por ejemplo, en el transporte. Pues nosotros queremos poner eso en marcha ya, porque ese problema y esa cuestión la vamos a tener encima de la mesa dentro de muy poquito tiempo. Y la respuesta es fundamentalmente municipal, pero tendremos que tener guías sanitarias y guías de expertos de salud para añadir incluso de diferentes formas y modos de transporte para añadir y enriquecer la solución que adoptemos. De eso se trata. Piensen ustedes en un foro con 10, 12 personas de reunión permanente en el que estén elaborando las respuestas a todas las preguntas. Las preguntas las vamos a plantear desde la FEN. Porque en la FEN ya estamos haciendo una especie de guía de todas las cuestiones que tenemos que responder en muy corto espacio de tiempo. Y yo puedo tener una solución, pero otro alcalde o alcaldesa puede tener otra. Hay que ponerlas en común y seguramente llevarlas a ese foro de encuentro para aconsejar soluciones que puedan ser utilizadas. Y en todo caso, fíjense, no van a ser nunca iguales en todas partes, porque las circunstancias son muy diferentes. ¿Algo más? Sí, alcalde. Pau Lugo del diario Ara, no sé si me escucha, creo que sí. Sí, perfectamente. Perfecto. Quería volver a la cuestión del superávit de los ayuntamientos. Me gustaría saber si la FEM opina que el actual límite fijado por decreto ley, que creo que es de un 20% del superávit a usar en tareas de reconstrucción social después del COVID, ¿les parece suficiente, en opinión de la FEM, si lo han trasladado en la reunión con el gobierno, que en efectividad han visto que ustedes les hayan pedido que amplíen ese margen porcentual? Bueno, yo creo que este 20% fue una medida rápida para dar liquidez a los ayuntamientos que no la tuvieran, para poder hacer frente a los gastos sociales que tuvimos que hacer de forma inmediata, ¿verdad? Yo debo decirle que en esta ciudad pues estamos operando con respecto a las partidas que ya teníamos en nuestro presupuesto. Aún no tuvimos que utilizar las partidas del 20%, pero a lo mejor algunos otros ayuntamientos, al no tener liquidez o partidas suficientemente holgadas, esta fue una vía de emergencia para poder hacer frente a decisiones que no pueden esperar ni un día. Porque créame, si alguien no come, no puede esperar ni un día. Y esta es la realidad con la que nos estamos encontrando, que estamos tomando decisiones de auxiliar en el ámbito social a personas y familias que no tienen ni un solo día de margen. Vale, por tanto lo entendemos como una medida de emergencia. No, nosotros lo que planteamos es que, primero, el superávit es de los ayuntamientos y de las diputaciones, es de las corporaciones locales. Y por tanto no hay ninguna duda de que se tiene que usar en el ámbito local. Es nuestro ahorro. No hay ninguna duda de eso. Segundo, queremos usar también los remanentes porque es nuestro ahorro acumulado. Y tercero, lo queremos poner al servicio de esta causa común, que es la lucha contra el coronavirus, la acción social y la reconstrucción económica. Y también que le pregunte un segundo. ¿Es partidario que utilice, de proponerle al Estado que se autorice al utilizar el 100% de los superávits y los remanentes? Ese, por supuesto, es nuestro planteamiento, igual que lo fue siempre. Hasta ahora, ¿qué conseguimos? Conseguimos utilizar el superávit. Y no se nos autorizó nunca el remanente. ¿De acuerdo? Para que lo entiendan, el superávit es el del año 2019 y el remanente es el ahorro que se hizo en todos los años anteriores, para salirnos de la parte más técnica, ¿no? Nosotros queremos dedicar el superávit del año 2019, 3.830 millones de euros a esta causa, pero en cada ayuntamiento, cada uno utilizando su propio ahorro. Y ofrecemos incorporar los remanentes, porque creemos que es una buena locomotora, sin necesidad de que nadie se endeude, porque esa liquidez y ese ahorro es nuestro. No hay que emitir deuda. No tiene que emitir deuda ni el Gobierno de España, no tienen que emitir deuda las comunidades autónomas, ni siquiera los ayuntamientos que lo usemos. En Vigo tengo deuda cero. Y tenemos un remanente importante, lo queremos usar porque será bueno para la economía y no le produce daño a ninguna parte de la economía, porque es un ahorro de esta ciudad, que está en los bancos
y que el mejor sitio para estar no es en los bancos, es en la ciudad, es en el comercio, es en los autónomos, es en la hostelería, es en la cultura, es en tantos sectores de cercanía en los que lo queremos utilizar. No entiendo cuál es el argumento en contra de esto. Muy bien. Alcalde, soy Jaime de nuevo. ¿Les serviría que se plantease la unión de todos esos remanentes para crear un fondo común que se distribuyese? No. Los remanentes son de cada territorio. Yo no le puedo decir a la ciudad de Vigo que cojamos los ahorros de todos los ciudadanos de Vigo, los juntemos y los gastemos. No, cada ciudadano tiene el suyo, ¿verdad? Y con los ayuntamientos y las corporaciones locales pasa lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro ahorro, fruto de nuestra frugalidad, de nuestra organización, de nuestro mejor o peor hacer, y por tanto debe ser utilizado en los ciudadanos que lo generaron, como es natural. Y por tanto nosotros sí que reclamamos que ese superávit se utilice en cada uno de los ayuntamientos, ¿verdad? Desde luego en algunas ciudades tomamos algunas decisiones que favorecen al conjunto de un área metropolitana y las costeamos solamente en las ciudades, pero los remanentes, y sobre todo y de forma concreta el superávit, los queremos usar ambos los dos en la ciudadanía y en el avance en cada una de las ciudades o provincias en su caso en las que se produjo. Muy bien. ¿Me puedo hacer una última pregunta? Sí, cómo no, yo estoy dispuesto a todo. Yo tengo hasta las 10 de la noche. Quería preguntarle también por la relación con el Partido Popular. El lunes pasado, después de la reunión que mantuvieron ustedes con el señor Sánchez, ellos hicieron un comunicado bastante más crítico con lo que había sido el resultado de la reunión, que no había habido concreciones, que todo eran más bien cuestiones un poco vagas. Quería saber cómo había ido hoy el asunto, si hay unidad de acción entre los partidos que forman la FEM o no. Mire, discrepancias y muchas veces de matiz siempre hay, ¿verdad? Nosotros en la FEM lo que somos capaces es de tener un núcleo de decisiones por unanimidad. Por ejemplo, usar el superávit. Por ejemplo, atender a los ayuntamientos que no tienen liquidez. Por ejemplo, establecer nuestras propias pautas de determinados cambios administrativos, en contratación, etcétera, que agilizarían mucho las cosas, ¿verdad? Y eso es nuestro cuerpo de acuerdo. Ahí están nuestros acuerdos centrales. Después, a la hora de valorar una reunión, pues bueno, yo puedo entender que haya valoraciones distintas. Lo puedo entender. Yo tengo la mía y la hago como presidente, y hay unas valoraciones mayoritarias y unas valoraciones minoritarias. Yo respeto todas las opiniones. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más? Gracias, muy amables. Gracias. Gracias.